¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a empezar con la clase del día de hoy que está dedicado al tema de la historia del Perú. Vamos a trabajar un conjunto de temas que empiezan en la época de la llegada de los primeros hombres al continente americano. Eso ocurre más o menos hace unos 40.000 años antes de Cristo, hasta la época en la cual se desarrolla una de las etapas de la historia del Perú prehispánico, que es en este caso el llamado segundo intermedio. Es decir, es la época justamente anterior a la aparición del Tahuantinsuyo. Vamos a empezar entonces con los temas. Buenos días a todos nuevamente y ya saben, cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat. Vamos entonces con la explicación de esta semana. Les voy a compartir, en este caso, la diapositiva de esta semana. Listo. Seguramente ya están observando la diapositiva. Vamos a empezar entonces con la respectiva explicación. A ver, el primero de los temas que vamos a trabajar es el de las teorías acerca del poblamiento del hombre americano, el poblamiento del continente americano. Sobre este tema, la primera idea que hay que entender es que según las evidencias arqueológicas, antropológicas que actualmente se cuentan, los primeros vestigios de presencia humana en el continente americano tienen una antigüedad máxima entre 30.000 y 40.000 años antes de Cristo. Dicho de otra manera, no existen restos de presencia humana en el continente americano anteriores a esa fecha. Eso significa entonces que el hombre aparece en el continente americano tarde, si uno lo ve, digamos, en el marco del proceso de desarrollo de la hominización. Sabemos además que los primeros vestigios de presencia humana en América corresponden al Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre ya moderno, el hombre luego de haber pasado por todo ese complejo proceso de hominización que hemos descrito en la clase anterior. Eso entonces nos lleva en la actualidad a la idea de que el hombre tuvo que llegar necesariamente desde otros continentes, debido a que el hombre americano es joven en términos, digamos, de evolución, en términos de presencia sobre la Tierra. Es así entonces que en la actualidad se plantea que el hombre llegó por diversas vías desde otros lugares del planeta. De ahí entonces que las teorías predominantes acerca de la llegada del hombre a América sean teorías, en este caso, inmigracionistas, las cuales vamos a señalar ahora a partir de la presentación. Entonces, como vemos ahí en la diapositiva, el proceso de poblamiento del hombre americano se da en un contexto muy particular. El hombre llega seguramente en una etapa que corresponde al Paleolítico superior, es decir, el hombre es cazador, pescador, recolector, y en torno al proceso de hominización llega en calidad de Homo sapiens sapiens. Repito, entre el año 40.000 y el año 30.000 a.C., los más antiguos. Esta época además corresponde en términos geológicos al periodo conocido como el Pleistoceno. El Pleistoceno, recuerden, es la primera etapa de la era cuaternaria, caracterizada por climas fríos en todo el planeta. Ahora, se sabe que entre el 40.000 y el 30.000 estamos en la fase final del Pleistoceno, una etapa caracterizada por las glaciaciones, como por ejemplo la glaciación de Gunns, la glaciación de Wisconsin. Se denominan glaciaciones a periodos en los cuales la temperatura en la Tierra en promedio desciende mucho más y luego siguen momentos en los cuales la temperatura nuevamente sube. Estas fluctuaciones en la temperatura terrestre generan una serie de fenómenos, como por ejemplo
la disminución del nivel de las aguas de los océanos, poniendo en este caso al descubierto extensas zonas de la Tierra que normalmente, como en la actualidad, por ejemplo, están cubiertas de aguas oceánicas. Este proceso es bien interesante porque algunos de los procesos, a su vez, de migración, solamente pueden ser explicados a partir pues, de estos cambios geológicos ocurridos en la Tierra. Ahora, las teorías acerca del poblamiento del hombre americano desde otros lugares son varias. Hay varias teorías, hay cerca de media docena de teorías, pero en este caso nos vamos a restringir a 4 de las más conocidas. La primera teoría es la teoría de poblamiento proveniente desde el Asia, planteada por Alex Ardikla a mediados del siglo XX. Según Alex Ardikla, el hombre habría llegado al continente americano proveniente desde el continente asiático, específicamente desde la zona central, desde la zona de Mongolia. Estos habitantes, seguramente atraídos por su estilo de vida, que es básicamente depredadores, nómades, transhumantes, que permanentemente se están movilizando de un lugar hacia otro para obtener sus recursos alimenticios, fueron inconscientemente movilizándose en dirección oriental y en algún momento atravesaron lo que hoy día conocemos como el Estrecho de Bering, que es la separación que existe entre Asia y América, que fluctúa entre 60 y 90 kilómetros de distancia de océano actualmente, pero que Ardika señalaba que en esta época en realidad no existía, debido justamente a que la temperatura de la Tierra era menor y por lo tanto el subsuelo o el fondo marino, por decirlo de alguna mejor manera, en esa parte en realidad estaba expuesto, formando una especie de puente natural que hizo posible el tránsito de estos hombres paleomongoles hacia el continente americano. Posiblemente también ese proceso migratorio pudo tener otra vía, que fue la vía marítima. También partiendo desde el Asia, estos habitantes llegaron a través del Océano Pacífico en una ruta que los llevó a través de diversas islas, como las islas Kuroshibo, llegando hasta las islas Aleutianas, llegando hasta las costas actuales de Alaska o probablemente Canadá, atraídos por las corrientes marítimas de esa región. Entonces, la tesis de Alex Ardikla de proveniencia asiática nos dice que esos procesos migratorios ocurrieron probablemente entre el año 40.000 y el año 30.000, provinieron del Asia, siguieron dos rutas, la ruta a través del estrecho de Bering, la ruta a través de las islas Aleutianas, las islas Kuroshibo. Las pruebas más importantes que plantea Ardikla serían, por ejemplo, las semejanzas físicas entre los habitantes protomongoles y los habitantes originarios de América, como por ejemplo la piel amarillenta, el color de la piel amarillento, el rostro ovalado, la mancha mongólica, el cabello hirsuto. También plantea ciertas semejanzas de tipo lingüístico, como el carácter polisintético de las lenguas aborígenes en ambos continentes. Y obviamente hay una prueba clave que es la cercanía del continente asiático respecto al continente americano. Por lo tanto, la teoría de Ardikla hasta el día de hoy es la teoría más importante, más aceptada, porque justamente la presencia de características como las que hemos señalado, que se han mantenido a lo largo del tiempo, no pueden ser refutadas, son las que le dan fuerza a esta teoría, a pesar que posteriormente se han planteado otras teorías, como vamos a ver ahora. Otra de las teorías que se planteó fue la teoría de procedencia oceánica planteada por Paul Rivet en los años 40-50 del siglo pasado. Paul Rivet plantea un nuevo proceso migratorio proveniente desde las islas Melanesia y Polinesia
atravesando el Océano Pacífico y llegando hasta la parte de América Central y la parte más al norte del continente sudamericano, seguramente a través de también varias oleadas migratorias. Lo importante en la teoría de Paul Rivet es señalar que Paul Rivet desde un primer momento señaló en realidad que su teoría es una teoría complementaria a la teoría procedente del Asia, a la teoría de Ardikla. Es decir, Paul Rivet no cuestiona la teoría de Ardikla. Lo que Paul Rivet señala es que pudo haber procesos migratorios posteriores, porque el proceso que describe Rivet desde la Melanesia y la Polinesia, es decir, la llamada teoría oceánica, habla de un proceso migratorio ocurrido entre el año 20.000 y 25.000, momento en el cual sabemos que ya en América había presencia humana en diversas zonas. Ese proceso migratorio es apoyado por una serie de planteamientos que a su vez formula Paul Rivet, como por ejemplo la presencia de las corrientes ecuatoriales que habrían facilitado a manera de un gran río la migración a lo largo del océano. Por otro lado, el tema de la presencia de algunos usos comunes entre los habitantes de la Melanesia, la Polinesia y los de América Central, como por ejemplo el uso de las cerbatanas, el uso de los puentes colgantes, el uso, por ejemplo, de la hamaca, la técnica de cocción de los alimentos enterrándolos en el suelo, o también ciertas similitudes físicas entre los aborígenes de la Melanesia, de la Polinesia, con una raza ya extinta que habitó hasta inicios del siglo XX la zona del Brasil conocida como la Goa Santa, caracterizada justamente por los rasgos negroides que son comunes en el otro lado, en este caso, del Océano Pacífico. Luego también hay otra teoría que es la teoría de procedencia australiana planteada por, en este caso, Méndez Correia. Méndez Correia plantea que en tiempos incluso mucho más recientes, él habla de un proceso migratorio ocurrido más o menos hacia el año 12.000, 10.000 a.C., habitantes de origen bosquímano provenientes de lo que actualmente es Australia habrían llegado a la parte más extrema del sur de nuestro continente. Estos habitantes, siguiendo una ruta a través de diversas islas como las islas Auckland, las islas Tasmania, llegaron al continente de la Antártida, cruzaron el continente y luego penetraron en la zona de Tierra de Fuego, el estrecho de Magallanes, estableciéndose en la zona de la Patagonia. Este proceso migratorio ocurrido hace unos 10.000 años fue facilitado, según Méndez Correa, por un momento en el cual la Tierra experimentó un repentino calentamiento que él denomina Optimum Climaticus, que es lo que permite explicar la travesía a través del continente de la Antártida. Al igual que Paul Rivet, Méndez Correa señala que su teoría es una teoría complementaria a las teorías anteriores, especialmente a la teoría de procedencia asiática. Él señala que hay una serie de evidencias que refuerzan su teoría, como por ejemplo el hecho de que entre los habitantes aborígenes de Australia, como los indios bosquímanos, y entre los habitantes aborígenes de la parte extrema de América, como los indios Ona, Con, Fueguinos, existen similitudes como por ejemplo los mismos grupos sanguíneos y una forma característica del tronco corporal conocido como tronco dolicocéfalo, es decir, el tronco angosto delgado. Junto a esto también hay una serie de usos culturales comunes, como por ejemplo el uso de las viviendas que son construidas en forma de colmena, el uso del boomerang como arma de caza, el uso de las trenzas por parte de las personas para poder en este caso recogerse el cabello y una serie de otros elementos que según Méndez Correa serían pues testimonio de un contacto cultural ocurrido en tiempos remotos.
Y junto a esto también está la teoría noratlántica planteada por Dennis Stanford y Bruce Bradley. Estos autores plantean que en tiempos mucho más recientes, probablemente alrededor del año 15.000, 10.000 a.C., también hubo un proceso migratorio proveniente desde Europa, desde la zona del sureste de Francia y la zona cantábrica. Es muy probable que habitantes europeos llegaran a la parte norte de América, sobre todo a las costas orientales de lo que actualmente son los Estados Unidos y Canadá. Y la prueba que él señala, o ellos en realidad señalan, es que tanto en Europa como en varios yacimientos que se encuentran justamente en América del Norte, se han identificado un tipo muy particular de punta de proyectil que tiene en este caso la forma de una hoja de laurel. Esta punta de proyectil, que es, digamos, una tecnología de elaboración, en este caso, de instrumentos líticos bastante sofisticado, es en realidad muy común en el caso de Europa, en una tradición conocida como la cultura solutrense, y en el caso de América del Norte, en una cultura local conocida como la cultura clovis. Entonces, estos autores señalan que el que en ambos lugares se perfeccionaran hasta lograr este tipo de puntas de proyectil no fue una casualidad, sería el resultado de un contacto ocurrido hace miles de años. Ahora, la teoría de Stanford y Bradley, la llamada teoría noratlántica, no es una teoría que explique el proceso migratorio en el sentido de cómo se pudo dar el viaje, sino que explica básicamente la similitud que existe en estas tradiciones líticas y que eso a su vez sería una evidencia de que los habitantes de Europa, donde hay, digamos, una tradición anterior, mucho más antigua de desarrollo de técnicas líticas, mientras que en América no existe esa tradición, por lo tanto, la única manera de explicar la aparición repentina en América de esas técnicas solamente es a partir de la idea de que llegó desde el exterior. Entonces, esas vienen a ser las teorías que explican el poblamiento del hombre americano. Ahora, vamos a ver lo que viene a ser ya la historia del Perú prehispánico. Entonces, ya sabemos cómo el hombre llegó a América, sabemos que el hombre llegó a América probablemente a través de varias vías en diversos momentos. Los más antiguos corresponden al año 40.000 provenientes del continente asiático, pero también sabemos que llegaron en otros momentos desde otros lugares, como por ejemplo Melanesia, Polinesia, Australia, Europa e incluso África. Procesos que ocurrieron en el año 20.000, 25.000, 10.000, 15.000, 12.000, etcétera, etcétera. Ahora, la otra pregunta que aquí hay que hacerse es, bueno, ¿y cuándo aparece el hombre en el Perú? Y la respuesta es, los restos más antiguos de presencia humana en lo que hoy día conocemos como el territorio peruano están ubicados en Piquimachay, en Ayacucho. La cueva de Piquimachay, ubicada en el recinto arqueológico de Paca y Casa, que es una localidad de Ayacucho, es el lugar en el cual se encuentran los vestigios más antiguos de presencia humana en los Andes, en el Perú, que datan aproximadamente del año 12.000 a.C. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y a partir de ese momento entonces podemos decir que estamos hablando del inicio de la historia andina peruana? La respuesta es sí. Este es el punto inicial en el desarrollo de la historia andina peruana. Ahora, hay que señalar que la época prehispánica del Perú se divide en
una serie de etapas que son fundamentalmente 7 momentos. Es decir, hay 7 etapas anteriores a la llegada de los españoles en 1532. La primera de esas etapas, que es justamente la que tenemos aquí en la diapositiva, es el llamado periodo lítico. Luego viene el periodo arcaico y luego vienen 5 etapas que se denominan en función de 2 conceptos, que son los conceptos de horizonte e intermedio. Entonces, si recapitulamos, ¿cuáles son las 7 etapas? Periodo lítico, periodo arcaico, periodo formativo temprano o primer horizonte, así también se llama primer horizonte, periodo intermedio temprano, luego viene el segundo horizonte, también llamado horizonte imperial temprano, o horizonte Wari, luego viene el segundo intermedio y finalmente tenemos el tercer horizonte, o también llamado horizonte imperial tardío, o simplemente el imperio inca. Esas son las 7 etapas de la historia del Perú prehispánico, es decir, anteriores a 1532. Vamos uno a uno a desarrollar cada una de estas etapas, a excepción de la última, la de la época de los incas, que es algo que vamos a trabajar en una clase posterior. Empecemos entonces por el periodo lítico. El periodo lítico es un periodo ubicado entre el año 12.000 a.C. y el año 6.000 a.C., que es una etapa que, como el nombre lo expresa, gira en torno al desarrollo de las técnicas de elaboración de instrumentos de trabajo que son hechos fundamentalmente de piedra. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de esta etapa? Es una etapa en la cual la forma de organización social de los grupos humanos son bandas de cazadores. Bandas de cazadores que permanentemente se están trasladando de un lugar hacia otro en búsqueda, en este caso, de sus alimentos, que son animales que son cazados, plantas silvestres cuyos frutos son recolectados, pero una vez que un determinado espacio territorial es agotado en términos de sus recursos, estos grupos se van desplazándose a otros entornos, por lo tanto son transhumantes, nómades, bandas, depredadores, que no tienen en realidad una forma de organización social. En todo caso, la distribución de las tareas responde más a las características biológicas de los individuos. De ahí entonces que tal vez las mujeres se dediquen a tareas que tienen que ver con el cuidado de los niños, mientras que los hombres se dedican básicamente a la exploración, a la recolección, a la caza, a la fabricación de instrumentos de trabajo, entre otras actividades. Viven seguramente en los lugares que la naturaleza les ofrece, que son básicamente las cuevas, son todas aquellas formas de protección natural que van encontrando, y por lo tanto su vida está orientada básicamente a subsistir, a encontrar diariamente alimentos y sobre todo a perfeccionar los instrumentos de trabajo, especialmente los raspadores, los buriles, los percutores y obviamente las puntas de proyectil. La punta de proyectil es la tecnología más avanzada de la época. A nosotros nos puede parecer algo elemental, simple, pero en realidad elaborar una punta de proyectil implica cientos de horas de trabajo y un conocimiento que, por ejemplo, ninguno de nosotros hoy día tiene acerca de la propiedad de las piedras, acerca del tipo, digamos, de golpe
que se debe dar permanentemente a esas piedras para que vayan adquiriendo justamente la forma de una punta de proyectil. Entonces, es la tecnología de la época, la punta de proyectil. Entonces, esas son las características de las sociedades en los Andes durante el periodo lítico. ¿Cuáles son algunos de los restos arqueológicos más representativos de esta época? Bueno, el más antiguo, como ya hemos señalado, es el que está ubicado en el departamento de Ayacucho, en una localidad llamada Pacaicasa, de ahí que el recinto arqueológico se conoce también como Pacaicasa, en la cual existen varias cuevas que corresponden a diversos momentos de la historia del lítico y del periodo posterior del arcaico. Una de esas cuevas, que es conocida como Piquimachay I, es la cueva en la cual se han encontrado una serie de objetos de piedra que tienen formas particulares, como por ejemplo raspadores, puntas de proyectil, etcétera, que los arqueólogos señalan que son producto de la acción humana, del trabajo humano. De ahí entonces que estemos hablando del lugar con registros, en este caso líticos, de presencia humana más antigua en los Andes. Como ustedes ya pueden notar, en Piquimachay no estamos hablando de la presencia, por ejemplo, de huesos, no estamos hablando de la presencia de objetos de otro tipo, sino simplemente piedras que son testimonio de que el hombre estuvo en ese lugar en determinado momento. Tenemos también los restos arqueológicos de Paiján, ubicado muy cerca de la ciudad de Trujillo, en La Libertad, que son los restos más antiguos de la costa. Son restos que nos muestran, por un lado, dos cuerpos, eso sí, dos cuerpos, o dos esqueletos en realidad, humanos, uno de un joven hombre y el otro de una mujer, ambos en posición, como ustedes pueden ver, colocados de costado, con las piernas y los brazos flexionados. Por otro lado, también hay puntas de proyectil, especialmente una forma que asemeja la cola de pescado, que es una forma de fabricación de instrumentos que es muy característico en toda la costa norte para la época. Luego tenemos los restos de la Auricocha en la sierra, que son los más antiguos de la sierra. Ahí, por ejemplo, lo que se han hallado son fundamentalmente dos cosas. Por un lado, se han hallado una gran cantidad de puntas de proyectil. Se han hallado también restos humanos que al parecer corresponden a 11 individuos, pero ninguno de ellos completos. Y además se ha hallado una tercera cosa que es pinturas rupestres en las paredes de las cuevas. Y luego tenemos en la costa, muy cerca aquí de Lima, los restos arqueológicos de Chivateros. Chivateros está en la cuenca media del río Chillón, hacia el norte, en lo que actualmente sería el distrito de Puente Piedra. En esta zona lo que se ha hallado es dos cosas. Por un lado, una cantera, es decir, un lugar del cual se extrae piedra, y por otro lado, el lugar en el cual la piedra comenzaba a ser trabajada para ser convertida en punta de proyectil, que se denomina taller lítico. Las puntas de proyectil de chivateros a su vez corresponden a esa tradición muy típica de toda la costa norte y central del Perú de esta época. Y luego en el sur tenemos los restos arqueológicos de Toquepala en el departamento de Tacna. Esto fundamentalmente está ubicado en la parte de la Sierra de Tacna. Ahí lo que se han hallado son dos cosas. Por un lado se han hallado una gran cantidad de puntas de proyectil y por otro lado pinturas en las paredes de las cuevas donde se ha representado la caza de los animales, probablemente mediante la técnica del chacu, que es el acusamiento de los animales para llevarlos a lugares a los cuales previamente se han fabricado trampas o probablemente se desbarranquen para poder luego poder matarlos y aprovechar en realidad todo lo que el animal tiene, ¿no? La carne, probablemente la sangre, el cuero, etcétera, etcétera. Vamos ahora a la etapa posterior.
La etapa posterior al periodo lítico es el llamado periodo arcaico, y el periodo arcaico a su vez se divide en dos momentos. Por un lado tenemos el arcaico inferior y luego tenemos el arcaico superior. Veamos entonces cada uno de estos momentos. Vamos por el arcaico inferior. El arcaico inferior es una etapa en la cual las características que vamos a señalar son muy similares a las que corresponden al periodo mesolítico de la historia universal que hemos visto anteriormente. Recuerden que el mesolítico se caracteriza fundamentalmente por tres cosas. Las sociedades se hacen semisedentarias, se practica la técnica de la horticultura y en tercer lugar aparecen los llamados microlitos. Ahora, ¿cómo es el arcaico andino? El arcaico inferior andino, ¿cómo es? Por un lado, es un momento en el cual la temperatura de la Tierra comienza a variar. En los Andes, la temperatura aumenta. Estamos ya, digamos, a fines del Pleistoceno, inicio del Holoceno. En segundo lugar, probablemente estos cambios en la temperatura generaron que los seres humanos comenzaran a buscar formas alternas de vida, comenzaran a experimentar otras formas de obtención de alimentos, y eso probablemente llevaría a los hombres de esta época a la experimentación en la domesticación de las plantas. Esto se conoce como horticultura. Probablemente comenzaron a cultivar pequeñas extensiones de terreno, tratando de reconocer los ritmos de crecimiento de las plantas, las características de las mismas, los frutos, si estos eran realmente alimenticios, si eran ácidos, venenosos. Toda esa fase experimental se conoce como horticultura. Y esto probablemente los llevó también a comenzar a domesticar animales. No sabemos muy bien, digamos, pero probablemente es el inicio de la etapa de la domesticación de algunos animales. Probablemente, por ejemplo, las vicuñas, los guanacos, probablemente también el cuy. Y esto a su vez generó que los hombres pudieran permanecer por espacios mucho más amplios en determinados lugares, lo cual a su vez daría origen a la aparición de las primeras aldeas, tanto en la costa como en la sierra. Entonces, es una etapa compleja, es una etapa de cambios, es una etapa que además daría origen tanto en la costa como en la sierra a una tradición propia. En la costa, por ejemplo, se aprovechó mucho la cercanía con el mar, la gran potencialidad de obtener recursos del mar, especialmente a través de la pesca, perdón. Por lo tanto, las sociedades de la costa tenían una rica fuente de proteínas a través de la pesca, del marisqueo. También, digamos, la presencia de los ríos, los humedales, y en el caso de la sierra, más bien, las características eran diferentes, especialmente lo angosto de los valles, lo frío, digamos, del invierno, pero también la presencia de una mayor cantidad de animales, especialmente los camélidos andinos. Entonces, ya desde este momento se van marcando diferencias entre lo que iban a ser los procesos de desarrollo en la costa y en la sierra andina. ¿Cuáles son algunos de los restos arqueológicos más importantes en cada uno de estos espacios geográficos? A ver, en el caso tenemos aquí un gráfico, digamos, con los diferentes lugares arqueológicos. Por ejemplo, tenemos Nanchoc en Cajamarca, que es la evidencia más temprana de horticultura en los Andes. Ahí se han hallado restos de algunas plantas, como por ejemplo las calabazas, la quinoa, la oca, el maní, como ustedes pueden ver. Tenemos también Guitarrero en Ancash, donde también hay presencia
o restos que corresponden justamente a la domesticación de una serie de plantas, ¿no? Tenemos ahí el frijol, el ají. Tenemos también Telarmachay en Junín, donde se ha hallado pues, restos de la domesticación en este caso del guanaco y la vicuña, que darían origen a la llama y a la alpaca. Se han hallado, por ejemplo, los surcos que a su vez forman parte de las bases de los linderos de los corrales. Se ha hallado sedimentación del excremento acumulado de los animales, todo lo cual es la prueba de que efectivamente se dio ese proceso en esta localidad. Tenemos también Chilca en Lima, donde están el resto de las primeras aldeas que se conocen en la costa, con características cónicas. También la práctica sistemática de la pesca. Tenemos también Santo Domingo, donde también se han hallado, digamos, aldeas con pequeñas viviendas, también la práctica de la pesca, instrumentos musicales. Es decir, lo que podemos ver en esta etapa ya, digamos, son cambios muy importantes asociados justamente a la aparición de aldeas, a la domesticación inicial de animales y plantas, a la sedentarización, a los cambios climáticos, al perfeccionamiento de las técnicas líticas, a la aparición de elementos de carácter cultural, como es, por ejemplo, los instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Y luego estamos en el llamado arcaico superior. El arcaico superior es una etapa que transcurre entre el año 3000 y el año 1700 a.C. Es una etapa en la cual podemos encontrar características claves. Por ejemplo, muchos consideran que esta etapa en realidad corresponde al periodo neolítico de la historia universal. Por lo tanto, es el momento en el cual ya se logra la agricultura y sobre todo se logra construir edificaciones de grandes dimensiones, lo cual a su vez solamente puede ser explicado en la medida que consideremos que las sociedades de esta época tienen la capacidad de producir alimentos a gran escala. Sabemos que ya en este momento las sociedades andinas vivían lo que se conoce como el Holoceno. Esto significa que en realidad la Tierra en este momento tiene pues condiciones climáticas eh, prácticamente equivalente a las actuales. La temperatura terrestre es definitivamente la actual. Y por otro lado, es el momento en el cual sabemos pues que ya se han domesticado una serie de cultivos, especialmente los tubérculos, el maíz y una serie de otras plantas, al igual que los animales en grandes cantidades, ¿no? La llama y la alpaca ya en estos momentos son criados en grandes hatos de ganado en las partes altas de los Andes. Así que la economía es una economía eminentemente productiva. Las formas de organización social se han complejizado. Ya en este momento aparece una forma de organización social característica en los Andes que es conocida como el Ayu, que es en realidad una forma de clan. Clan es un término general que se usa para estas formas de organización en otras partes del mundo. Pero sobre todo esta etapa, y eso es tal vez el dato clave, es una etapa en la cual si hay algo que distingue a los grupos humanos es que son totalmente sedentarios, pero en segundo lugar tienen la capacidad de construir grandes edificaciones cuya primera versión son los templos. Es decir, el templo, el lugar de culto, es lo característico del arcaico superior. E incluso hay una tradición arquitectónica propia de la sierra y otra propia de los Andes. En el caso, por ejemplo, de la costa, pero en el caso de la costa, las características tienen que ver con pirámides truncas, tiene que ver con la forma, digamos, de las terrazas, ¿no? Tiene que ver con las plazas circulares, con los fogones, que se van a encontrar en una serie de lugares, como vamos a ver.
Y en el caso de la tradición serrana tiene que ver básicamente con las formas rectangulares y con los ductos, es decir, con las galerías internas. Es un poco lo que define. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, tres imágenes en la parte inferior de lo que viene a ser, por ejemplo, una plaza circular, que esto, por ejemplo, corresponde a Caral, viene a ser, por ejemplo, una pirámide trunca y una plataforma este, elevada. A ver, vamos a ver los lugares característicos que podemos encontrar en la etapa conocida como el Arcaico Superior. Tenemos ahí, pueden ver los restos arqueológicos de Caral. Caral es el lugar arqueológico más antiguo de esta etapa. Su descubridora moderna, Ruth Shady, plantea que Caral es el centro ceremonial más antiguo de América y eso lo ubica también como uno de los lugares de civilización más antiguos en el mundo, cronológico, culturalmente equivalente, por ejemplo, tanto a Egipto, la India, China y Mesopotamia. Caral en realidad es una localidad que está ubicada en la parte norte del actual departamento de Lima. Caral está formado por un complejo de diversas edificaciones de forma piramidal, con presencia de plazas, fogones. Caral, a su vez, tiene, digamos, restos, por ejemplo, de instrumentos musicales, de figuras hechas de barro. En este caso, es, no es cerámica por si acaso, porque para que se pueda hablar de cerámica, eh, es cierto que se utiliza el barro o se utiliza la arcilla, pero esta tiene que ser luego secada en hornos, lo cual le da, digamos, una característica y una densidad diferente. Eso, por ejemplo, no existe en Caral. Eso es propio, en este caso, de etapas posteriores de la historia prehispánica del Perú. Igualmente, por ejemplo, la presencia de sacrificios humanos, tejidos, etcétera. Tenemos también los restos de Huacaprieta en La Libertad, que es una aldea, digamos, donde podemos encontrar, por ejemplo, restos de la horticultura ya avanzada, tejidos, imágenes, por ejemplo, muy típicas como la del cóndor, calabazas talladas. Tenemos Cotox en Huánuco, también es un templo. Ahí, por ejemplo, se encuentra la representación de las manos cruzadas. Tenemos Áspero, por ejemplo, en Lima. Ahí tenemos, por ejemplo, también un centro ceremonial. O sea, hay varias cosas, ¿no? Particulares a cada uno de los lugares que hemos mencionado. Pero lo que ustedes en general pueden ver como un denominador común es fundamentalmente la presencia de templos. Ahora, esto es obviamente es algo material, es una edificación de grandes dimensiones, pero para poder entender el que en esta época se construían templos, se necesitan explicaciones como por ejemplo que, por un lado, las sociedades tienen una gran capacidad de producir alimentos, con lo cual en realidad la agricultura se ha desarrollado de forma casi exponencial para poder liberar una gran cantidad de mano de obra que se dedique justamente a la construcción de los templos. Pero en segundo lugar, el templo también lo que nos dice es que la sociedad se ha hecho compleja y hay un grupo de la sociedad que cumple funciones que tienen que ver con el culto, con el ejercicio del poder compleja. Van apareciendo las divisiones de clases. Por eso que recuerden ustedes al inicio señalamos que el arcaico superior equivale al periodo neolítico,
justamente de la historia de Europa y en general la historia universal. Ahora, lo que nosotros aquí también hay o debemos señalar es que hoy día se plantea de que más o menos hacia el año 1700, 1500 antes de Cristo, en los Andes hay un proceso de aumento, vamos a decirlo así, de los avances o los logros que las sociedades andinas experimentan. Esto ya había sido notado incluso antes del descubrimiento de muchos de los lugares que nosotros hemos mencionado hasta el momento en la clase. Porque tal vez ustedes no lo saben, pero ahora se los digo. La mayor parte de los lugares arqueológicos que hemos mencionado hasta el momento, aquellos que corresponden al lítico y al arcaico, es decir, Pacaicasa, Chivateros, Nanchoc, Toquepala, Cotox, etc., en realidad fueron descubiertos en los últimos 100 años. Es decir, hasta más o menos 1920, 1930, 1940, 1950, hasta 1960 incluso, gran parte de lo que hemos visto hasta el momento no se conocía. O si se conocía, se le daba, digamos, una interpretación diferente a la que actualmente se le da. Entonces, ya en esa época, hace más o menos unos 100 años, los investigadores tenían una pregunta. Era la siguiente. ¿Cómo había sido posible que en los Andes, de forma, al parecer, abrupta, surgieran civilizaciones tan complejas? Obviamente en el pasado, lo que se trataba de explicar era cómo, por ejemplo, cuando los españoles llegaron en 1532, aparentemente poco antes recién, prácticamente de la nada, había surgido la sociedad de los incas. Recuerden que también hace unos 100 años no conocíamos muy bien todas estas sociedades que hoy día nosotros conocemos con el nombre, por ejemplo, de Wari, de los Chinchas, etcétera. O sea, en esa época solamente se conocían los incas, Tiahuanaco, y mal que bien se conocían Nazca y Moche, pero incluso se pensaba que eran mucho más recientes, que no eran tan antiguas. Entonces, parecía un misterio tratar de entender el surgimiento de civilizaciones tan complejas en los Andes sin desarrollos previos. Ahora, hoy día que conocemos mejor ya las cosas, sabemos obviamente que sí hubo desarrollos previos y que esos desarrollos previos justamente se prolongan hasta el año 12.000 a.C., con la aparición del hombre Paca y Casa y luego va acumulando una serie de logros, como hemos visto, ¿no? Pero la pregunta aún está presente ahí. Es decir, la pregunta es el origen de la civilización andina. Y para eso se plantean, obviamente, teorías. Teorías. La primera de las teorías se planteó por parte de Max Zülle. Max Zülle, que era un arqueólogo alemán, planteó de que el origen de las altas civilizaciones andinas se encontraba en la influencia proveniente de la zona de América Central. Para Max Zülle, influencias de origen maya llegaron a la costa norte del actual Perú, dando origen a lo que él denominaba la cultura proto-chimú. Y también llegaron hacia el sur, dando origen a la llamada cultura proto-nazca. Esta influencia desde América Central, según Max Zülle, se puede notar fundamentalmente en las características de las edificaciones. Él dice que, por ejemplo, la forma piramidal y
Por ejemplo, el uso del adobe en la costa es algo que también se utiliza en América Central. También menciona que algunos toponímicos, como por ejemplo la palabra jequetepeque, son muy similares a toponímicos en América Central. Además, también señala que la supervivencia del mito de Nailam, que es este mito según el cual se narra que en tiempos remotos un gran rey llegó con una gran corte por el mar y desembarcó en la costa y les enseñó a los hombres a cultivar, a las mujeres a tejer y les enseñó todo lo necesario para progresar, sería en realidad un relato que describe un hecho real que ocurrió en tiempos remotos. Entonces, Max Zule señala que el origen de la alta civilización andina estaría en esta influencia proveniente de América Central. Sin embargo, cuando algunos años después Julio Cetello realizó los descubrimientos de Chavín, Paracas, Cotox, todo esto le permitió reformular nuestro conocimiento acerca de la historia del Perú prehispánico y plantear la llamada teoría autoctonista. Según la teoría autoctonista planteada por Tello, la alta civilización andina tendría su origen en un proceso de desarrollo que se inició en la Amazonía, que llegó hasta la zona de la Sierra Norte, específicamente hasta la zona del actual departamento de Ancash, daría origen a un proceso cultural conocido como Chavín, que él había descubierto, en el cual se logró agricultura, cerámica y una serie de otras cosas. Y luego desde Chavín, esa influencia se había extendido a través de toda la costa y la norte, y toda la costa y la sierra del territorio andino. Es lo que se conoce como la teoría autoctonista. Una de las pruebas que menciona Tello es la domesticación del maíz y el uso y cultivo extensivo del maíz que justamente proviene de esta región. Otra prueba sería que en la iconografía religiosa de Chavín predominan los animales de origen amazónico como la serpiente, el caimán, el jaguar, etc. Y luego tenemos la teoría aloctonista planteada por Federico Kaumann-Doy, que plantea que en realidad la civilización andina tendría sus orígenes en la influencia de una cultura proveniente del actual Ecuador conocida como la cultura Valdivia, que se muestra sobre todo en la cerámica y en algunos elementos arquitectónicos, ¿no? Él señala, por ejemplo, que en el Perú en realidad la cerámica surge muy tarde, más o menos entre el año 1800 y 1700, y uno puede encontrar que la cerámica en Ecuador y en Colombia es mucho más antigua, data más o menos del año 3000. Esto sumado a que algunos estilos arquitectónicos son similares en las culturas de Ecuador y las culturas del Perú, pero que son más antiguos en Ecuador, serían muy probablemente las evidencias de una influencia que llegó desde esa región hacia el territorio andino. Eso es lo que se conoce como la llamada teoría aloctonista. Bueno, vamos a ver ahora otra de las etapas que es la etapa del horizonte temprano, horizonte a los años 1200 y 700 a.C. Algunos denominan también a este momento como el horizonte Chavín. Esta etapa de la historia del Perú prehispánico es una etapa en la cual se sientan las bases culturales de las altas civilizaciones andinas. A nivel político, aparecen sociedades jerarquizadas, es decir, sociedades divididas en grupos. No conocemos obviamente el detalle de esas divisiones, pero sabemos que
por lo menos existen dos grupos claramente diferenciados. Existen los sectores dedicados al trabajo, especialmente agrícola, y los sectores dominantes o la élite dedicada fundamentalmente al culto, ya que el manejo y el conocimiento acerca de los fenómenos naturales es en realidad una fuente de poder, porque tratar de comprender las estaciones y los cambios climáticos da poder a ciertas personas. De ahí entonces que los sacerdotes se conviertan en un grupo de poder. Por eso que podemos hablar en esta etapa de sociedades teocráticas. En segundo lugar, sabemos que la agricultura también se ha desarrollado ya de forma bastante, digamos, compleja. Sabemos que en esta época el maíz se ha convertido en un cultivo prácticamente en toda la zona de la sierra y en buena parte de la costa, a través de una agricultura de tipo intensiva. Esto significa una agricultura que necesita adecuar las condiciones naturales a través sobre todo de la presencia de canales de irrigación. Y por otro lado, sabemos también que en este momento se logran algunos avances complejos, como por ejemplo la aparición de la cerámica. Se sabe que la cerámica, al menos en sus primeros vestigios, aparece entre el año 1700 y 1500 en varias zonas del Perú, especialmente en Cajamarca y en Lima, pero ya hacia el año 1200 está totalmente extendida en todo el territorio. Al igual que la práctica de la orfebrería, como por ejemplo el llamado Tesoro de Chongoyaque, que corresponde a esta época. Ahora, de esta época data, por ejemplo, la llamada cultura Chavín. Chavín fue descubierta por Julio Cetello a inicios del siglo XX. El llamado fenómeno Chavín es el nombre que se le atribuye a una cultura que tuvo su centro en la localidad de Chavín de Huántar, una zona ubicada en la confluencia de los ríos Moshne y Huachesca, en el actual departamento de Ancash. Sabemos que esta sociedad era una sociedad pues gobernada por una casta sacerdotal. Sabemos que Chavín de Huántar era un oráculo, era un lugar al cual llegaban personas desde otros lugares distantes para pedir consejo, para que se le augurara en este caso el futuro. Por lo tanto, esta zona estaba dominada por una casta sacerdotal que tenía, digamos, una gran cantidad de personas ubicadas a lo largo y ancho de todo el perímetro, trabajando en aldeas dedicadas al cultivo de maíz, aprovechando sobre todo la construcción de canales de irrigación. Más o menos ese es el panorama, digamos, de lo que sería Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es importante porque, como ya Tello lo señaló, es la primera síntesis cultural andina, es decir, es la primera sociedad compleja que conocemos con cierto detalle, a diferencia un poco de Caral. En el caso de Chavín tenemos un poco más de información. Sabemos también de que se extendió, sabemos que tuvo una gran influencia. Por ejemplo, los estilos de cerámica y los estilos arquitectónicos de Chavín van a llegar hasta lugares muy distantes. Por ejemplo, aquí en Lima, Garagay, que es una cultura local, sigue los patrones Chavín. En Puno, por ejemplo, Pucará sigue los patrones Chavín. En Ayacucho, por ejemplo, Chupas sigue los patrones de Chavín. Es decir, Chavín en ese sentido se expande, pero con relación a su impacto, a su influencia. Por eso que se habla de un horizonte. Ustedes ven ahí en el mapa del Perú, todas esas zonas que están marcadas con rojo intenso o rojo mucho más tenue, son las zonas en las cuales claramente se puede notar la influencia de Chavín.
Pero incluso en zonas que no están marcadas, como sería, por ejemplo, Pucará y Chupas, también, digamos, hay influencia chavín. Ahora, cuando yo digo influencia chavín, se refiere a que los estilos culturales e ideológicos de Chavín van a ser asumidos, van a tener prestigio en otros lugares. Estamos hablando de la religión, la cerámica, la arquitectura. No significa que Chavín pues tuviese un ejército que conquistara, digamos, esos territorios, ¿no? Porque ya como estamos señalando, en Chavín en realidad, hasta donde sabemos, no había ejército. Chavín básicamente era una sociedad con presencia de trabajadores agrícolas y una casta sacerdotal. Chavín era fundamentalmente un gran oráculo, vivía de su prestigio fundamentalmente. Ahora, en Chavín, en términos religiosos, sabemos que era una sociedad politeísta, porque en la iconografía que se puede reconocer tanto en la cerámica como en la escultura, se pueden encontrar varios dioses, ¿no? Dioses asociados a animales como el caimán, como la serpiente, o incluso a plantas, como es el caso, por ejemplo, del maíz, ¿no? En la Estela Raimondi, por ejemplo, vemos la representación del maíz como una especie de dios con forma humana, con brazos, con cabeza, con extremidades, pero con una cabeza, digamos, con colmillos, con rasgos felinescos y con cabellos que son formados por una gran cantidad de serpientes. El complejo de Chavín de Huántar, que es el lugar que ubicó Tello, es el complejo arquitectónico formado por dos edificaciones que son el Templo Viejo y el Templo Nuevo, que tienen sus propias características, ¿no? Ahí, por ejemplo, también tenemos en el Templo Nuevo, en el perímetro se han encontrado dispersos, pero ya sobre el suelo, una gran cantidad de esculturas que al parecer estaban originalmente colocadas en el borde de todo el perímetro del templo, que eran las llamadas cabezas clavas. Las cabezas clavas son representaciones de rostros que al parecer cuando estaban en los lugares originales representaban la transmutación de los hombres en dioses, ¿no? Es decir, cuando un feligrés llegaba a Chavín de Huántar y se colocaba frente al templo nuevo, observaba en uno de los lados una primera cabeza clava con forma casi humana y luego iba observando en una secuencia otras donde ese rostro iba cambiando, adquiriendo mayor seriedad, colmillos, cejas grandes, hasta que finalmente la última de las cabezas seguramente era similar a la que ustedes ven en la diapositiva, donde realmente ya es un animal con un rostro fiero, probablemente el que se atribuye a una divinidad. Entonces, toda esta iconografía en realidad era una forma también de transmitir imágenes, sentimiento, temor, que reforzaba el prestigio pues, de Chavín de Huántar. De ahí entonces que la litoescultura sea tan importante en Chavín de Huántar. Una litoescultura que tenemos, por ejemplo, presente en las cabezas clavas, pero también la tenemos presente pues, en todas esas series de tallas que se hallan en los lanzones, en las portadas, entre otros. La cerámica Chavín también es una cerámica muy particular, es una cerámica monócroma, es decir, se utiliza siempre un solo color sobre el ceramio. Muchas veces los ceramios son de color negro, o son de color verde, o son de color gris, pero siempre digamos un solo color. Las imágenes que se plasman sobre el ceramio son imágenes que se logran mediante la técnica de la incisión, es decir, puntas de metal que permiten mediante surcos ir delineando la imagen que se quiere representar. La base plana, como ustedes pueden ver, la forma globular, el haz estribo y gollete, ¿no? Bueno, el gollete significa el borde que ustedes ven en la parte superior del ceramio. Esa especie de borde que ustedes todavía pueden encontrar, por ejemplo,
en los picos de las botellas actuales, ¿no? De las botellas de gaseosa, ustedes ven que en la parte, digamos, superior hay como un borde que sobresale, que sobre todo se utiliza para que no se desgaste, en este caso, el borde del ceramio, porque es lo que permanentemente entra en contacto, ¿no? Ya sea, digamos, con la boca humana, ya sea, digamos, con otra cerámica, y es lo que más fácilmente se desgastaría, por eso que se utiliza esa especie de borde superpuesto para protegerlo, ¿no? Bueno, corresponde también a esta etapa lo que nosotros conocemos como el fenómeno Paracas. La llamada cultura Paracas es la otra gran sociedad de esta época. Se sabe que su desarrollo se da entre el año 700 y el año 200 antes de Cristo. Se sabe además que Paracas tiene sus orígenes sobre todo en lo que llamaríamos la influencia de Chavín en esta zona de la parte de la costa central del actual Perú, ¿ya? Ahora, Paracas está ubicado en el departamento de Nazca, en una zona en la cual una de las características más importantes de la geografía es la presencia de un viento que penetra desde el mar hacia el interior del continente, que es conocido como viento Paracas. Para muchos, en realidad, esta es la razón por la cual se utiliza el término Paracas, ¿no? Ahora, Paracas es el término que se ha puesto actualmente, ¿no? Porque nosotros no sabemos, digamos, cómo se denominaban los propios habitantes, digamos, o sea, cómo se autodenominaban ellos, o sea, cómo se llamaban, ¿no? Al igual ocurre con Chavín y con otras culturas, ¿no? Son términos en realidad que nosotros le hemos colocado. Ahora, Paracas o la historia de Paracas se divide en dos etapas. Hay una primera etapa en la cual se puede notar una fuerte influencia de Chavín, que se conoce como cavernas, que es un tipo de tumba que aparece en esta época. Y luego tenemos una segunda fase mucho más reciente, conocida como Paracas Necrópolis, donde las características en realidad se parecen a lo que después va a ser Nazca, que a su vez nos hablan ya de una especie de ruptura con relación a la influencia de Chavín. Recuerden que Paracas fue descubierta por Julio Cetello en el año 1925. Sabemos a su vez que en términos políticos Paracas también era un estado teocrático, aunque tal vez en la etapa final, en la etapa necrópolis, comenzaron gradualmente a tener importancia los guerreros al interior de la sociedad. Esto sobre todo se deduce de que en la iconografía Paracas, especialmente en las imágenes plasmadas en los mantos funerarios, se pueden observar, por ejemplo, guerreros, algo que uno no puede encontrar, por ejemplo, en Chavín y tampoco puede encontrar en Paracas en la fase cavernas. El hecho entonces que la iconografía recoja la presencia de imágenes de guerreros, de alguna manera es un testimonio de que este grupo social comenzó a tener importancia en Paracas, probablemente porque hubo cambios climáticos que trajeron como consecuencia la necesidad de apropiarse de las tierras de las sociedades vecinas a Paracas, algo que solamente podía ser realizado por un grupo especializado que era justamente la casta de guerreros. En términos de la religión, en Paracas se puede encontrar la predominancia de una divinidad conocida como el dios oculado y con ciertas variaciones también se habla del dios de los báculos, ¿no? Es decir, el dios oculado es un dios que tiene grandes ojos y el dios de los báculos probablemente es una divinidad que se parece mucho a las divinidades Chavín. Por ejemplo, justamente la divinidad que está representada en la Estela Raimondi en Chavín, que es una figura que, como ya describía, de forma humana, pero que lleva extendidos sus brazos portando dos grandes báculos.
también lo podemos encontrar justamente en Paracas, con algunas variaciones, pero en términos generales es la misma divinidad. Por lo tanto, es también lo que nos dice la relación que hay entre Paracas y Chavín. La cerámica también es una cerámica que va evolucionando en el tiempo. En un primer momento es una cerámica de una gran cantidad de- o sea, de colores, pero luego se hace monócroma. Y luego también la cerámica en un primer momento básicamente se hace de arcilla, se seca y luego se pinta. Eso se conoce como la técnica de la postcocción. Pero luego, en la medida que seguramente se van utilizando arcillas de otras características, la cerámica ahora se elabora, se pinta y al final recién se seca. Eso se denomina la técnica de la precocción. ¿Cuál es la diferencia con relación a estas dos técnicas? Que la segunda permite que la pintura se fije en la estructura del ceramio, lo cual a su vez genera que el color del ceramio se preserve por una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces es una cerámica de mayor calidad, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los textiles Paracas destacan sobre todo los fardos funerarios, que son estos mantos que cubren las momias. Son muy llamativos, sobre todo por los colores muy vivos que tienen, probablemente producto de la utilización de tintes naturales, hechos de plantas o hechos de animales, como por ejemplo la cochinilla. La estructura o los materiales que se usan para estos textiles van desde el algodón, la fibra de alpaca, así como la aplicación, por ejemplo, de oro, de plata, plumas, cabellos, etcétera. Destacan sobre todo las figuras geométricas, figuras de guerreros, figuras de dioses. El dios oculado, por ejemplo, es representado muchas veces en estos textiles. Y luego tenemos las prácticas de las trepanaciones craneales y de la deformación, que están asociados a lo que algunos denominan la medicina. En Paracas se han encontrado una gran cantidad de cráneos, algunos de los cuales tienen, digamos, la forma alargada. Esto se cree que fue producto de una deformación, digamos, voluntaria, en el sentido de que eran deformados estos cráneos desde edades muy tempranas, probablemente mediante la aplicación de tablillas que eran sujetas al cráneo, como en la imagen que ustedes tienen en la diapositiva. Y esto probablemente se hizo para marcar diferencias entre la élite y la gente del común. Y luego también existen cráneos que han sido trepanados, es decir, el cráneo ha sido obturado y sabemos que gran parte de las personas que fueron sometidas a estas obturaciones sobrevivieron a la intervención. Esto, por ejemplo, se nota que los bordes de las trepanaciones han logrado generar callosidades, lo cual significa que en realidad el tejido se regeneró luego de la intervención. Y eso a su vez muestra que la persona obviamente sobrevivió durante un largo tiempo, porque si se han formado callosidades en los huesos, porque digamos ahí con el tiempo seguramente se le puso alguna placa y esto fue generando pues esta especie de abultamiento. Muchos entonces consideran a partir de tanto la deformación como la trepanación que los Paracas tuvieron un conocimiento y un desarrollo relativamente sofisticado en el conocimiento del cuerpo, el tratamiento de las enfermedades e incluso lo que llamaríamos hoy día las intervenciones quirúrgicas, ¿no? De ahí que se hable pues de la medicina. Acá me están preguntando en el chat a qué se refiere con síntesis cultural, que es algo que se mencionó con relación a Chavín.
A ver, hay que señalar que cuando se habla de síntesis cultural, se refiere a que en un área extensa del territorio andino predominan los mismos elementos culturales. Es decir, en un área extensa que puede abarcar varios departamentos de la costa y de la sierra actual del Perú, en un determinado momento del pasado, la cerámica es más o menos la misma, la arquitectura es también la misma, la religión probablemente también es la misma. Es decir, esos momentos en los cuales en áreas extensas predominan los mismos elementos culturales y políticos, se denominan horizontes. Y el primer momento en el cual se da uno de esos procesos es justamente con la aparición de Chavín, hace más o menos 1500 años antes de Cristo. De ahí entonces que se habla de la primera síntesis cultural. ¿Por qué se habla de síntesis? Porque una síntesis es justamente la amalgama, la unión, la conjunción de avances previos que luego se extienden a un territorio amplio. ¿Ya? Eso es un poco la idea de síntesis cultural. Luego van a haber otras síntesis. Los incas también son una síntesis cultural, pero también son una síntesis política, pero sobre todo son una imposición de carácter militar. Pero los incas también van a recoger, por ejemplo, los avances previos a ellos y lo van a difundir por un área incluso mucho más extensa que en el pasado lo habían hecho los chavín. Pero los primeros que hacen ese proceso y cubren, como ustedes vieron en el mapa, parte de la costa, parte de la sierra, justamente son los chavín. Pero también haciendo la precisión que la síntesis cultural chavín es solamente cultural, porque ellos no imponen política y militarmente nada. Simplemente que su religión, su cultura, su cerámica, su arquitectura es tan espectacular, digamos, para la época, que gana prestigio y muchos otros pueblos comienzan a imitar ese estilo. De ahí entonces que se hable de una síntesis panandina. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a ver el tema del intermedio temprano. Bueno, el intermedio temprano es un periodo que ocurre entre el año 200 antes de Cristo y el año 600 después de Cristo, son 800 años de historia. Es una etapa en la cual sabemos que se inicia cuando cambios climáticos probablemente obligaron a muchos pueblos de la sierra a abandonar sus lugares de origen. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Chavín, Chavín desaparece aproximadamente entre el año 400 y 300 antes de Cristo, cuando la zona de lo que hoy día sería la sierra de Cajamarca, de Ancash, experimenta una gran cantidad de lluvias que probablemente hacen inhabitable Chavín de Huanta y obliguen a los sacerdotes locales a migrar hacia la costa. Y obviamente en un segundo momento los grupos de trabajadores también van a seguir ese camino. Es decir, Chavín de Huanta desaparece porque es abandonado, para ponerlo en pocas palabras. Y lo que ocurre en los siglos siguientes es que comienzan a florecer culturas en la costa, como por ejemplo la cultura Salinar Gallinazo, la cultura Paracas, sobre las cuales posteriormente van a surgir otros pueblos más complejos. En el norte, por ejemplo, Moche, y en el caso de la costa sur, Nazca. Entonces, nosotros podemos decir que el origen del intermedio temprano está asociado fundamentalmente a los cambios climáticos que generaron procesos migratorios y que dieron origen a una serie de sociedades en la costa. Una de esas sociedades fue justamente Nazca. Nazca surge sobre las bases de la tradición Paracas. Recoge muchos elementos de Paracas que luego se van a ver reflejados especialmente en la cerámica y en la arquitectura. A nivel político, Nazca es una sociedad ya donde los sectores militares
están presentes permanentemente. Es decir, Nazca es la primera sociedad claramente teocrática militarista. Es decir, la élite política es una alianza o es una mezcla de sacerdotes y guerreros. ¿Por qué? Porque Nazca, a diferencia de Paracas y de Chavín, permanentemente va a vivir con el temor y el peligro a quedarse sin tierras. Así que permanentemente tiene que tratar de extender sus campos de cultivo a través de la guerra y de la apropiación de terrenos de los pueblos vecinos. Por lo tanto, la élite teocrática militar se convierte en el eje de la vida de Nazca. Eso genera que la iconografía les dé un protagonismo que no es común en sociedades anteriores. De ahí, por ejemplo, que se represente a esta divinidad que es el dios Kon, que ustedes pueden ver pues con la cabeza de un enemigo que ha sido decapitada. Entonces la guerra, el sometimiento de los enemigos, el castigo a los enemigos es algo permanente ya en la iconografía nazca. En cuanto a la economía, es una economía basada básicamente en las técnicas de agricultura intensiva. Ya no solamente se construyen canales de irrigación, sino se construyen acueductos, se construyen bocas o bocatomas de agua o ojos que captan agua, como se dicen. Ahí tienen, por ejemplo, una galería filtrante. Tienen también un puquio para captar, en este caso, las aguas de las lluvias. Y luego también estamos en presencia de grandes centros ceremoniales como Cahuachi, estaquería, hechos en este caso de adobe, de forma piramidal. Tenemos en el caso de la religión el culto a la divinidad llamada Kon. Tienen ustedes ahí el dios Kon, que tiene todavía rezagos del dios de los báculos, de los dioses Chavín. Hay como una línea de continuidad en cuanto a la iconografía religiosa que atraviesa casi todos los pueblos de esta época. Y uno de los elementos más destacados de Nazca es la cerámica. La cerámica polícroma, donde llegaron a dominar hasta 16 colores: el ocre, el azul, el amarillo, el negro, el verde, entre otros. La forma, en algunos casos globular, en otros casos escultórica, pero predomina sobre todo la pictografía, es decir, las imágenes son pintadas sobre la superficie del cerámico. Practican lo que algunos han llamado la técnica del horror al vacío, que es tratar de no dejar ningún espacio libre en la superficie de la cerámica. Con relación a Nazca, también se deben destacar los geoglifos de las pampas de Nazca. Son unas líneas que forman figuras a lo largo de varios kilómetros del desierto costeño, ubicado en Nazca, en la margen izquierda, si uno va en dirección norte-sur, por supuesto. Fueron descubiertos por Toribio Mejía Sexpe en los años 40, quien en un primer momento pensó que eran caminos ceremoniales, los llamados sequex, que eran mencionados en las crónicas coloniales. Pero Paul Coso, que voló sobre las líneas en los años 50, se dio cuenta que en realidad las líneas formaban figuras diversas como la de animales como el colibrí, el mono, la araña y otros. Y sería María Reich en los años 60 quien plantearía una explicación que hasta el día de hoy es la más aceptada, en el sentido de que las líneas de Nazca en realidad formarían una especie de calendario utilizado con fines ceremoniales, de alguna manera que permitieron legitimar a los grupos de poder en esta sociedad. Hoy ya se sabe incluso que las líneas probablemente son anteriores incluso a Nazca. Probablemente fueron construidas por pueblos de la época de Paracas o incluso anteriores.
La otra cultura de esta época del intermedio temprano es la cultura mochica. Los mochicas se ubicaron en la costa norte, originalmente en los valles de Lambayeque, pero a diferencia de Nazca, los moches a lo largo del tiempo comenzaron un proceso de expansión tanto hacia el norte como hacia el sur. Y en su máximo apogeo llegaron hasta la zona de Piura en el norte y hasta la zona de Ancash en el sur. Así que fueron un pueblo de origen regional, pero que luego tuvieron un proceso de expansionismo que los llevó a ocupar prácticamente toda la costa norte de lo que actualmente sería el Perú. Políticamente los moches, perdón, eran señoríos que habitaban varios de los valles de esta zona norte del Perú, pero que tenían una serie de elementos comunes, como por ejemplo la misma lengua que el muchic, una serie de costumbres expresadas especialmente en su forma de vida, su vestimenta, sus alimentos, sus ceremonias, probablemente la misma religión en torno a una divinidad conocida como Ayapaez, que era un dios guerrero. Ustedes lo pueden ver ahí representado en la iconografía que se ha puesto en la diapositiva. Y que en determinado momento estos señoríos fueron uniéndose probablemente al ser conquistados unos por otros, ¿no? O en algunos casos tal vez estableciendo alianzas. Por eso que se habla de una especie de confederación. En el plano de la economía, al igual que los pueblos que hemos visto anteriormente, los moches eran básicamente un pueblo de agricultores, practicaban una agricultura de tipo intensiva, especialmente utilizando la construcción de los canales de irrigación, cultivando predominantemente el maíz, pero complementando todo esto con una pesca y por otro lado con un comercio, especialmente de cerámicos, con las culturas de la costa del Ecuador y de lo que sería la parte sierra colindante, especialmente la zona de Cajamarca. Ese es el caso, por ejemplo, de los moches. Acá tenemos algunos aspectos de moche. Por ejemplo, su arquitectura es una arquitectura pues típica de la costa, utilización predominante del adobe, formas rectangulares, formas piramidales. Algunos ejemplos son la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, con sus espectaculares murales donde se representan una serie de probablemente hechos históricos como lo que ellos denominan la rebelión de los artefactos. El complejo del Brujo, donde se han hallado pues los restos de la Dama de Cao. El complejo Huaca Rajada, que corresponde al lugar donde se halló en los años 80 del siglo pasado el famoso señor de Zipán, en el cual podemos ver un ajuar completo de un jefe guerrero, de un señor, en este caso de la época, lo cual nos lleva a hablar de la metalurgia, ¿no? La metalurgia moche es una metalurgia pues avanzada para la época, dominan una serie de aleaciones como la tumbaga, el champi, el trabajo de una serie de metales como el oro, la plata, el cobre, y luego la utilización de una serie de técnicas como el dorado, el laminado, el repujado. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen del señor de Zipán con su corona, con su pechera, sus aretes. Vean cómo su pechera, por ejemplo, está formada por una gran cantidad de maníes, algunos de oro, algunos de plata, las orejeras, brazaletes, sus aretes. Ustedes pueden ver ahí una imagen mucho más grande, que es hecho de oro, con aplicaciones de lápiz-azul, que es lo que permite dar contraste a las imágenes para dar mayor vistosidad. Entonces, el ajuar del señor de Zipán en realidad es el acercamiento más fino que tenemos acerca del virtuosismo de la orfebrería de los moches. Y en términos de la cerámica moche es una cerámica bícroma donde predomina sobre todo el ocre y el crema,
como colores, pictórica y escultórica. O sea, predomina la forma escultórica. Es decir, el ceramio toma la forma del objeto que se quiere representar. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, el ceramio de una mujer, donde se muestra incluso la vagina. Tenemos también el caso de un animal, pero que está, digamos, en una actitud humana, está sentado de cuclillas, con los brazos cruzados. Probablemente es un venado, un ciervo, no sé bien ahí el animal. Ven ahí, por ejemplo, un poco lo bícromo, ven ustedes el color ocre y luego el color crema, ¿no? Y algunas tonalidades que predominan en ese ceramio. Y es una cerámica realista en la medida en que los moches, por ejemplo, no representan a sus dioses, ¿no? Representan sobre todo personajes, animales u objetos reales. La cerámica moche, por ejemplo, uno puede observar los llamados huacos retratos, pueden observar rostros humanos en diversas actitudes de temor, de alegría, de sorpresa. Hay cerámicos, por ejemplo, en los cuales se representan animales como los que estamos viendo aquí, o se representan, por ejemplo, alimentos como el maíz. Hay cerámicas, por ejemplo, en las cuales se ven personas que están recostadas, niños que están jugando, personas que tienen algún tipo de enfermedad, como por ejemplo son tullidos o tienen el labio leporino. Entonces, la cerámica moche, por eso se dice que es una cerámica realista. Y como parte de esa cerámica, también hay ceramios en los cuales se representan prácticas sexuales, que es lo que nosotros hoy día denominamos huacos eróticos, ¿ya? Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque en realidad cuando uno dice huacos eróticos, en realidad lo son para nosotros. Para nosotros, digamos, las prácticas sexuales forman parte de esa dimensión conocida como el erotismo. Pero en el caso tal vez de los moches no sabemos qué connotación le daban a estas representaciones, ¿no? Probablemente simplemente eran una parte más de la vida, digamos, de los moches, que no tenía, digamos, o sea, sí obviamente era una práctica sexual, ¿no? Porque eso es algo casi biológico, pero digamos la connotación de erotismo, que es una connotación mucho más cultural, corresponde a nuestra sociedad. Desconocemos, digamos, si eso era así en el caso de los moches, ¿ya? Y luego entramos al horizonte medio, ¿no? El horizonte medio es una etapa de la historia prehispánica del Perú que abarca desde el año 600 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Es una etapa que se caracteriza porque nuevamente hay un proceso de síntesis cultural panandina, que es la síntesis que va a estar liderada por la sociedad, en este caso Wari, pero que a diferencia de Chavín es una síntesis cultural que va a estar complementada por un proceso de expansión político-militar. De ahí entonces que se hable de Wari como el primer imperio pan-andino. Como ustedes pueden ver ahí en el mapa, los Wari van a dominar toda esa zona, especialmente la zona de rojo y la zona de naranja, ya que la zona de azul en realidad es una zona de influencia más bien de Tiahuanaco, y en ese sentido se convierten en una sociedad panandina, en una síntesis cultural. Pero, como estoy señalando, ya no solamente es cultural, también eso está complementado por un proceso violento de expansión militar. En ese sentido, nosotros podemos señalar que en el Horizonte Medio hay dos grandes culturas que se desarrollan. Por un lado, la cultura tiahuanaco y por otro lado la cultura wari. Estamos hablando también de una época en la cual las sociedades se hacen más complejas, especialmente por la aparición de un nuevo tipo de conglomerado arquitectónico conocido como los centros urbanos, tanto en la costa como en la sierra. Es decir, ya no solamente hay templos, como en el caso de Chavín, como en el caso de Paracas, Nazca, Moche. Ahora, junto a los templos, aparecen lugares en los cuales hay habitantes dedicados a la administración, a la burocracia,
como por ejemplo Piquillacta, Huaricochapampa. Es decir, estamos hablando de los llamados centros administrativos Huari, conocidos también como yactas. Huari en ese sentido sería el primer estado militarista de la época, que en un determinado momento lograría conquistar incluso a otro pueblo llamado Tiahuanaco, que era un estado más de tipo teocrático. Cronológicamente, en realidad, Tiahuanaco es anterior. Tiahuanaco en realidad ya está presente durante el intermedio temprano que acabamos de explicar. Tiahuanaco se ubicó en el altiplano de lo que actualmente sería Bolivia y Perú. Era una sociedad de altura. Básicamente era un estado que logró expandirse a través de la parte occidental de Bolivia y la parte norte de Chile, así como una porción del sur del Perú. Tiahuanaco básicamente fue un estado expansivo, pero colonizador, es decir, era un estado que se expandía fundamentalmente mediante el establecimiento de pequeños enclaves, es decir, pequeños grupos poblacionales muy lejos de su territorio original, para poder obtener una serie de recursos complementarios. Es lo que algunos llaman el control vertical de los pisos ecológicos. Es decir, los tiahuanacos, que son, como ya hemos visto, una cultura propia de la zona alta de la meseta, necesitan, por ejemplo, recursos que no son originarios de esa región. Necesitan, por ejemplo, metales. Para eso desplazaban ayllus hacia la costa, que se dedicaban a la extracción de minerales. O, por ejemplo, necesitaban coca. Para eso desplazaban ayllus hacia los valles interandinos de climas cálidos para cultivar la coca. Entonces, los tiahuanacos ocuparon grandes extensiones del territorio, pero no mediante la guerra, sino mediante pequeñas migraciones en lugares estratégicos que eran enclaves económicos que les permitían obtener recursos de diversas regiones y no depender de intermediarios. Eso se conoce como la técnica del control vertical de los pisos ecológicos, la técnica de los archipiélagos o la técnica de los enclaves. A todo esto se sumaba una agricultura que giraba en torno sobre todo al cultivo de tubérculos y una ganadería de altura con la cría de grandes cantidades, especialmente de llamas y de alpacas. Una técnica muy particular de Tiahuanaco era la técnica del waru, también conocida como los camellones, que consistía en, digamos, en la parte del altiplano, construir zanjas alrededor de una porción de tierra, zanja que luego era llenada de agua. Durante el día el agua se calentaba con la temperatura proveniente de los rayos del sol y en la noche el agua irradiaba el calor retenido durante el día, lo cual generaba que en la noche se creara un pequeño microclima de una temperatura mucho más benigna, que a su vez permitía que los cultivos no fueran destruidos, digamos, por las bajas temperaturas de la noche, y eso permitía que los cultivos sobrevivieran la noche, y de alguna manera eso permitía que en las partes altas, a pesar de las bajas temperaturas, se pudiera cultivar a gran escala, ¿no? Eso se conoce como la técnica del waru, digamos. En cuanto a la arquitectura es una arquitectura pues de grandes dimensiones, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el conjunto de lo que conocemos como Tiahuanaco, también conocido como Taipicala, donde se halla pues la Portada del Sol. Tenemos también, por ejemplo, el templete, los monolitos. Todo eso está ubicado actualmente en Bolivia, ¿no? Es un conjunto arquitectónico de grandes edificaciones de piedra, donde podemos encontrar, por ejemplo, la presencia del dios de las varas, acá en la Portada del Sol, lo cual nos habla de que Tiahuanaco está muy relacionado a lo que era pues Chavín muchos siglos antes. Y el intermedio, perdón, el horizonte medio, horizonte imperial, justamente tiene su punto más importante con la aparición de Huari hacia el año 600.
Huari aparece en Ayacucho. Huari surge de la confluencia de las tradiciones de los Huarpa, especialmente en la agricultura, de los Nazca en la cerámica y de los Tiahuanaco en la religión. Es un estado militarista expansivo imperial que van a lograr rápidamente someter a diversos pueblos de la Sierra Central y de la costa. Los Huari van a llegar, por ejemplo, hasta la zona de Pachacamac, aquí en la costa, hasta la zona de Cajamarca, Ancash. Van a someter a los pueblos, los van a convertir en tributarios, pero a su vez van a establecer ciudades cabezas de región conocidas como las yactas. Piquillacta, Guaricochapampa, Viñaque, son algunas de las más importantes. Su economía es una economía que va a tratar de sintetizar una serie de logros previos como los andenes, los canales de irrigación, el guaruguaru, etcétera. Van a construir una red de caminos sobre la cual muchos en torno pues a los grandes centros administrativos que aquí ustedes tienen listados en la diapositiva. Su cerámica es una cerámica que sigue dos tipos de tradiciones, la de Robles Moco y Pacheco, que son en realidad nombres que se utilizan para cerámicos que tienen predominancia de formas y colores típicos, ¿no? El estilo, por ejemplo, Pacheco se caracteriza pues, por el uso de los colores ocre y crema, muy similar a los de Moche. El Robles Moco básicamente son cerámicos de grandes dimensiones como los tinajones que ustedes tienen aquí. Y su religión es una religión que gira en torno al mismo dios de los Tiahuanaco, el dios de las varas, o el conocido también como dios Visco. También en Huari hay presencia de textiles que no tienen, o sea, son de calidad, pero no tienen obviamente la calidad de los textiles de Paracas. Eso lo pueden ver ustedes aquí en este fardo funerario, donde hay textiles que, si ustedes comparan con los textiles que hemos visto anteriormente en esta presentación, son mucho más rústicos. Se cree que la decadencia de Huari estuvo asociada a cambios climáticos que fueron dándole mayor poder a las regiones y las antiguas yactas Huari se convirtieron en centros independientes, como ocurrió, por ejemplo, con Pachacamac, aquí en la costa central. Finalmente tenemos el intermedio tardío. El intermedio tardío es una época que ocurre entre el año 1100 y 1400. Es una etapa en la cual hay un nuevo florecimiento de las culturas regionales, una vez que ha desaparecido la influencia militar y política de Huari. Así que aparecen una gran cantidad de señoríos y reinos a lo largo de todo el mundo andino, ¿no? Sicán, Chimú, Chancas, Incas, Huancas, los Chinchas, ustedes tienen ahí, por ejemplo, dispersos. Uno de esos reinos es el reino de los Aymaras. Los Aymaras son un conjunto de reinos ubicados en los antiguos territorios de Tiahuanaco. Son pueblos provenientes del territorio actual de Bolivia que comenzaron a migrar hacia el sur del Perú, se establecieron en diversos lugares que van desde Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna actual. Los reinos aymaras fundamentalmente eran reinos ganaderos que heredaron todas las tradiciones económicas y religiosas y culturales de los Tiahuanaco. De los diversos reinos, que son más o menos como 14, destacan dos, los Collas y los Lupacas. Y algo que sí es muy particular de los reinos aymaras es una edificación arquitectónica conocida como las chulpas, como la de Suilastani, que eran básicamente lugares en los cuales se enterraban a miembros de la élite, ¿no? Son como torreones, como ustedes pueden ver ahí. Otro de los pueblos del intermedio tardío son los chancas. ¿No? Los chancas eran una cultura de lo que actualmente sería la zona de Apurímac, que se convirtieron en un estado expansivo y comenzaron a expandirse hacia el norte, hasta Huancavelica, y hacia el sur, hacia Ayacucho, y en determinado momento, hacia el año más o menos 1460, llegarían a enfrentarse a los incas, los cuales los derrotarían y los someterían. También tenemos el caso de Sicán. Sicán en este caso es una cultura también local, ubicada en la costa norte, en lo que actualmente sería Lambayeque. Ahí es donde se han hallado algunos complejos arquitectónicos como Túcume, como Sicán propiamente.
Destacan sobre todo en la orfebrería y en los famosos tumis, ¿no? Que es una representación, es un cuchillo ceremonial hecho de oro, probablemente con la representación de su divinidad llamada Nailam. Los Sicán van a ser asimilados por los chimús. Los chimús son otra cultura de esta zona, pero posterior, que aparece en la zona de Trujillo y luego se van expandiendo tanto hacia el sur como hacia el norte, llegando hasta Lima hacia el sur y hasta la zona de Tumbes en el norte. Una economía básicamente agrícola que aprovechan los huachaques, que son las chacras en los arenales, y un gobierno centralizado, es un imperio militarista cuya capital es Chanchán, pero que luego de haber sometido una gran cantidad de otros pueblos como los Tumbis, los Tayanes, los Sicán, finalmente van a ser derrotados por los incas en la época de Tupac Inca Yupanqui. Algunos de los más importantes aportes de Chanchán son especialmente sus recintos arqueológicos, como es el caso de Chanchán, que es la ciudad de barro más grande de toda América, y sus famosos murales en relieve, también ubicados en la zona de Chanchán. La cerámica es una cerámica monócroma, es una cerámica rústica si uno la compara con la cerámica, por ejemplo, Nazca o Moche. Las tallas de madera son importantes y la orfebrería es el aspecto más destacado de los chimús, especialmente sus objetos con lo que se conoce como la filigrana, que es la técnica de elaboración de objetos de metal de pequeñas dimensiones. Bueno, como ya hemos señalado, los chimús van a ser derrotados por Tupac Inca Yupanqui en el siglo XV. Y luego tenemos Chincha. Bueno, los Chinchas son una cultura ubicada en la costa sur, ubicado en la zona de lo que actualmente sería el departamento de Ica. Es un estado teocrático que tuvo su base económica en el comercio a grandes distancias, un comercio que articulaba la extracción del muyu, que es un tipo de concha marina que se obtiene en el Ecuador, que era llevado hasta la zona de Chincha en la costa central y desde ahí era distribuido a diversas regiones del territorio andino, especialmente en la zona del altiplano. El muyu era muy importante porque era utilizado como ofrenda a los dioses. Su arquitectura es una arquitectura que sigue los mismos patrones de la costa, es decir, utilización de adobe, formas piramidales. Destacan, por ejemplo, la centinela, tambo de mora, la cumbe, y algunas cuestiones culturales particulares de Chincha son los remos ceremoniales, hechos de madera, y sobre todo los vasos narigones, que son representaciones en vasos del rostro humano con la nariz aguileña. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación justamente del comercio de los chinchas, que parte del Ecuador en Muyu hasta Chincha y de ahí hasta el altiplano. Bueno, vamos señores a la práctica, ¿ya? Les voy a compartir aquí la práctica para poder explicar las claves, para poder terminar a tiempo la clase. A ver, listo. Vamos con la primera pregunta. A ver, dice, la teoría sobre el poblamiento americano sostenida por Ardikla plantea que los primeros pobladores de América fueron cazadores paleomongoles que cruzaron el estrecho de Bering. ¿Qué es correcto sobre esto? A ver, dice, propone que diferentes grupos humanos cruzaron desde el Asia. No, eso es falso. Propone solamente que un grupo, los paleomongoles, fueron los que llegaron justamente al continente americano. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. Segundo, esta teoría también es conocida tradicionalmente como teoría asiática. Eso es correcto. Tercero, los cazadores cruzaron el Océano Pacífico. No, fueron a través del estrecho de Bering y de las islas Aleutianas. Cuarto, la migración se realizó durante el periodo conocido como Pleistoceno. Sí, eso es correcto. Hace más o menos 40.000, 30.000 años. Respuesta entonces la A, la letra A. Pregunta número 2 nos
señalan que esa aldea que aparece en el Perú prehispánico en un determinado momento, ¿qué cosa en realidad expresa? La respuesta es que la aparición de las aldeas expresa en realidad una nueva forma de organización social y un nuevo estilo de vida. Estamos hablando de algo que ocurre durante el periodo arcaico, cuando los grupos humanos comienzan a hacerse semi-sedentarios. La respuesta es la B. La pregunta número 3 dice, en los Andes surgieron un conjunto de culturas a nivel regional. En la costa, estas sociedades se caracterizaron por el surgimiento de la de la teocracia militar y el desarrollo de grandes obras hidráulicas. Las características mencionadas corresponden al periodo del intermedio temprano. El intermedio temprano es donde las sociedades comienzan a militarizarse. Voy colocando las claves aquí en el chat para que puedan tomar apuntes. La pregunta número 4 es cruzar información y la respuesta es ahí la letra D de dado. Y la pregunta número 5, la respuesta es la A de amor, las galerías filtrantes. Bueno, señores, entonces con eso estamos dando por terminada la clase del día de hoy. No les quiero robar en este caso su recreo. Así que nos vemos en la próxima clase. Repasen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor, cuídese.